encontramos para reflexionar la lectura del próximo domingo, que en este caso es el Domingo de Ramos, donde nos encontramos no a leer esa lectura, pero sí a poder reflexionar y profundizar lo que allí aparece. La lectura del día de hoy es del Evangelio de Marcos y bastante larga, es desde el capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 47. Y el título un poco que nos convoca hoy es Memoria y pasión por su vida. Recuerdo por ahí a los que no conocen nuestras redes sociales, a que puedan seguirlas. Además de este Instagram de Somos Lasallanos, estamos en Facebook, en la fanpage Somos Lasallanos. También pueden suscribirse al canal de YouTube Lasallanos TV y pueden entrar a la página web www.lasallanos.org. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hola, Agus, ¿todo bien vos? Muy bien, ¿se me ve bien ahí? Sí, sí, perfecto y se te escucha. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho, Josh. Bien, buenísimo. Eso es una parte fundamental para poder empezar a encontrarnos el día de hoy. Eh, bueno, los estaba invitando a todos los que nos están mirando a que puedan ir buscando la lectura que vamos a ir reflexionando este día. Por ahí veo que se va sumando más gente, así que les recuerdo que hoy vamos a estar reflexionando sobre la lectura del próximo domingo, que es del Evangelio de Marcos, que va del capítulo 14, versículo 1, al capítulo 15, versículo 47. Agustín, o bueno, también Didi, que es como muchos te conocemos, si querés para empezar, no sé si querés empezar a presentarte, yo tengo el gusto de haber compartido varios momentos con vos, pero hay gente del otro lado que tal vez no te conoce y podés presentarte. Soy Agustín Didier, la mayoría me conoce como Didi, ese es mi apodo. Tengo 20 años, soy postulante a los Hermanos de la Salle y estoy viviendo en Malvinas, Argentinas, un barrio de la provincia de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Aprovecho para decir esto porque estoy viendo ahí algunos comentarios, saludos de Ecuador, Ujú. desde México. Eh, Soy argentino. Eh, Soy estudiante en el profesorado de filosofía, soy coordinador eh, local de la pastoral juvenil, acá en el cole secundario que tenemos en el barrio. Ujú. Acompaño la catequesis también en la escuela que tenemos en Villa del Rosario, acompaño a algunas maestras. Eh, También en el primario de acá de Malvinas Argentina. Soy oriundo de Santa Fe, otra provincia eh, argentina, que acá cerquita, unas 4 o 5 horas. Creo que es una gran presentación para que te puedan conocer un poco mejor y puedan conocer esas propuestas. Hoy estamos comunicándonos con el Instagram de los hermanos de la Relal, entonces estamos teniendo varios invitados de otros lugares y por eso también está bueno dar a conocer un poco más la propuesta. Eh, bueno, hoy cuando hablábamos de este momento de reflexión, hablábamos de la importancia que tiene especialmente para los argentinos el título que nos invita a pensar el día de hoy, que es Memoria y pasión por su vida. No sé si querés que empecemos por ahí por hablar un poco de eso, de por qué el día de hoy, 24 de marzo, la palabra memoria cobra para los argentinos y las argentinas un significado tan especial. Bueno, es una coincidencia para mí súper potente, eh, esto de que justo hoy, miércoles 24 de marzo, veamos el Evangelio de este domingo, que es el relato de la pasión de Jesús, y que coincida con dos fechas importantes, una a nivel argentino y otra a nivel latinoamericano y para toda la iglesia eh, cristiana, eh, que son el 24 de marzo por el Día de la Memoria, en recuerdo, en memoria del último golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, eh, acá en Argentina. Y que luego de mucho camino, mucha lucha, mucha reivindicación,
hoy podemos decir que nada, que estamos conmemorando, que estamos memorando, haciendo memoria de este acontecimiento, ¿no? Y a nivel latinoamericano, a nivel iglesia, el martirio, el recuerdo del martirio de San Romero. Eh, y pasión, bueno, justamente, porque el Evangelio del domingo que viene es el que relata la pasión de Jesús, el que relata la última cena, el que relata unos momentos antes, inclusive unos días antes de la última cena. Es bastante largo y tiene mucha información. Pero eso, sobre todo para los que son de otros países, comentarles eso, que hoy es un día importante eh, para todos nosotros porque nos recuerda eh, eso que no volvemos a repetir y que sintetizamos bajo el lema del nunca más. Ujú. Sí, es un momento de conmemorar una época muy oscura de nuestra historia argentina, por todo lo que significó a nivel social, a nivel político, a nivel religioso también, porque durante este periodo hubo muchas desapariciones, la violencia se sistematizó, y fue el Estado el garante también de que eso sucediera. Por eso es que para nosotros poder recordar, poder tener memoria de lo que pasó y poder tener memoria por la verdad, que se sepa la verdad, y por la justicia, es también para nosotros, para los argentinos, pero digo, en este día, pero para todos los pueblos y los países latinoamericanos también con historias similares, tiene esa palabra, memoria tiene hoy para nosotros otra significatividad. A partir un poco de ir retomando esa idea de ese título que por ahí nos invita un poco a reflexionar, ¿qué es esto? Tal vez organizarnos en torno a ciertas ideas, un evangelio que no solo es extenso, sino que también es muy rico y tiene un montón de acontecimientos súper importantes. Bueno, a partir un poco de estas palabras que compartíamos en este título, si nos quisieras comentar un poco, eh, cómo te vas pensando en relación a estas palabras, en relación justamente a la lectura de ese evangelio. Yo cuando me invitaban a pensar este evangelio, a pensarlo en relación con eh, esta cuestión de la memoria, el significado del martirio, la presencia de- de este recuerdo del martirio de San Romero en este día, iba pensando en, primero se me venía una idea a la cabeza, y es que nada, la Pascua misma, todo el Evangelio, todo este Evangelio, eh, viene narrando un fuerte ejercicio de memoria que Jesús hace con sus comunidades. Eh, Cuando lo iba leyendo, me iba dando cuenta, o iba sintiendo que todo lo que narra el Evangelio desde el principio hasta llegar a este momento eh, está contenido acá. Sobre todo en el momento de la preparación de la Pascua judía, que Jesús celebra con sus discípulos, con los 12 apóstoles, eh, en esto, en un fuerte ejercicio de memoria de un pueblo que en la Pascua explicita este recuerdo de la liberación de Egipto, ¿no? Y de esa alianza con un Dios que, que los libera del yugo de los egipcios, eh, y bueno, y que van recordando con un montón de signos y con una, eh, ¿cómo decirlo? Nada, con una mística que me imagino que se habrá vivido, eh, que nada, me iba evocando eso en un principio. Y que después, con la resurrección de Jesús y con el reconocimiento de sus discípulos, sus discípulas, eh, de esa resurrección, de esa presencia de Jesús entre nosotros, aún luego de su crucifixión, eh, la inauguración de una nueva Pascua de una planificación de esa Pascua en Jesús, Ujú. y que para nosotros los cristianos también es un ejercicio fuerte de memoria y que viene caminando hace 2000 años, ¿no? Eh,
con estos primeros relatos de la experiencia de los discípulos. No, Ajá, y ahí venía estamos. diciendo esto de, Ujú, de la Pascua de Jesús, eh, que no viene a borrar la Pascua judía, sino ujú, que viene a planificar su sentido, que viene a instaurar esa nueva alianza nueva y eterna, eh, a través de Jesús, a través de su eh, ujú, martirio, que es el germen, por así decirlo, del martirio de tantos otros. Y en eso, cuando Jesús, en la última cena, en esa celebración de la Pascua, eh, parte el pan, les da el vino y les dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será entregada por ustedes para la salvación de muchos. eh, y cuando les da el vino y les dice, eh, esta sangre que será derramada por muchos, lo entiendo de dos maneras. Es su propia sangre que se derrama por muchos, eh, por todos esos y todas esas con las que Jesús carga eh, en la cruz, por esos sufrientes de su tiempo, del tiempo que fue y del tiempo que vendrá. Eh, y también la sangre derramada por muchos, eh, que luego de su Pascua se han comprometido con esta esperanza de vida nueva, con esta promesa de un reino, de un encuentro profundo y pleno con ese Dios vivo, eh, y que por dar testimonio eh, fiel han llegado a donar su vida, ¿no? Entonces esta sangre que será derramada. Yo iba leyendo el Evangelio y me iba emocionando mucho porque porque nada, hacía este ejercicio del rezar, de intentar situarse en ese lugar, eh, intentar ir escuchando qué era lo que murmuraban durante esa cena, durante esa celebración. Quizá no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, seguramente intuían que nada, que algo se estaba terminando, que algo ujú. estaba ahí por suceder, pero sin mucha certeza, sin mucha claridad y siguiendo a Jesús como lo venían siguiendo, ¿no? Eh, Ujú. y estas palabras tan fuertes nada, que Jesús les comparte, este gesto del partir el pan, con lo que significa, ¿no? Del fruto del trabajo, de los frutos de la tierra. Eh, nada, me emocionaba mucho toda esa Ujú. eh, simbología con la que carga el Evangelio. Sí, pienso también, sobre todo tal vez en la última cena, me parece muy hermoso el ejercicio que propones para rezar. Creo que uno tal vez puede profundizar mucho más lo que ese encuentro quiere decir. Pienso tal vez en la claridad que hay en las palabras de Jesús, en la claridad que hay en lo que Jesús nos invita, pero por otro lado también justamente la incertidumbre de lo que iba a pasar. Tenían claro cuál era la invitación de Jesús, qué era a lo que los invitaba, qué era lo que proponía. La incertidumbre estaba puesta en que no, los días posteriores no sabían qué es lo que iba a pasar. Sí, y de hecho Jesús lo venía anticipando cuando, cuando les dice el que quiera seguirme que cargue su cruz, eh, cuando, cuando les dice, cuando les explicita, tengo que ser entregado para cumplir con lo que dicen las escrituras. Eh, y ahí también me sorprende y me invita a unirme en eso. em, la fuerte dimensión o el fuerte peso que tenía la oración en esas comunidades que Jesús había formado. Es decir, toda esta experiencia de llegar hasta Jerusalén, eh, de, de nada, de vivir esta última cena, eh, de aceptar el, el último destino que tenía, que era ser crucificado. eh, no lo entiendo si no es en una profunda
con un profundo diálogo que han ido teniendo ellos con las escrituras del Antiguo Testamento. Ujú, Hay 3 textos, si no me equivoco, que son los del siervo de Yahvé, donde Isaías, o en boca de Isaías, se nos relata eh, este símbolo, esta imagen del siervo entregado en un tono redentor, ¿no? Y ahí ujú, se lo va caracterizando de diferentes maneras en Isaías, a ese siervo que es entregado para la ujú, salvación del pueblo. Y una de ellas, y que me parece muy bonita para otorgarle otra dimensión a la crucifixión de Jesús, y que es el siervo como el pueblo de Israel. Y si lo ujú, llevamos a Jesús, que es el siervo como todo el pueblo de Dios, y todo el que está llamado a Dios, es decir, toda criatura a quien Dios ha amado. Eh, ujú, entonces, en ese sentido, eh, y después, bueno, Pablo lo irá madurando en sus cartas, podemos entender también a ese Jesús crucificado como eh, un Jesús que por sus opciones, por sus profundas opciones y por su profundo entender eh, que su misión como hijo de Dios estaba eh, en eso y en confiarse a que su voluntad era lo mejor, eh, entenderlo como eso, como un Jesús cargando con nuestros sufrimientos, cargando con eh, nuestras alegrías también y nuestras esperanzas, muchas veces golpeadas, muchas veces derrotadas o silenciadas, cargando con el cuerpo llagado, escupido, eh, bastardeado, apuleado de los pobres, eh, y repito, de antes, de su tiempo y del tiempo que vendrá, ¿no? Cuando él dice ujú, no hay mayor alegría, no hay nada mejor para Dios que dar la vida por los amigos, eh, nos está hablando de eso y nos está hablando a nosotros eh, por extensión, digamos. Yo creo que esa es una muy ujú. linda imagen. Y que al hablarle a sus amigos también nos está hablando a nosotros. Sí, realmente me conmueve esa imagen y me conmueve todavía Ujú, más por lo explícito del Evangelio de Marcos al narrar el proceso de juicio de ujú, Jesús, su camino hasta la cruz, eh, por lo explícito y lo fuerte que es en narrar lo que le va sucediendo a él y a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Eh, Cuando está rezando, incluso Jesús llega a decir, eh, desde su más profunda humanidad y desde eh, su ser una persona, también eh, decir de Dios, si puede pasar de mí este cáliz, eh, que pase, por favor. O ujú. sea, Sí, yo, yo sé lo que le sucede a los crucificados, eh, hacémela pasar y finalmente, si es tu voluntad, ujú, que se haga. Eh, sí, me parece que sí que lo tiñe, lo carga de una humanidad tan, ujú, tan linda. sí, que nos permite ver ese rasgo más humano que habla desde el miedo, desde la preocupación, desde la tristeza, conectado con el lado más humano de Jesús frente a eso que se presentaba y desde ese temor, es decir, de ese lugar con el que cargaba del temor, de la incertidumbre de lo que iba a pasar, de no saber qué esperar, desde ahí, desde ese lugar tan difícil y tan sacrificado, sostener su posición de cumplir la voluntad de Dios, no desde un lugar ni fácil, ni sencillo, ni certero, sino desde la más absoluta tristeza y desde la más absoluta certidumbre y tan conectado, como decís vos, con su humanidad, sostenerse en esa opción tan profunda de seguir diciendo que sí a Dios y a lo que Dios tiene preparado para él.
totalmente, ¿no? Y creo que es algo a rescatar y que después se sigue profundizando en esta narración de los castigos que le dan, de las burlas, Ujú, de nada, de dejarlo en, en el suelo realmente. Y ujú, Jesús agacha la cabeza y cierra los ojos y nada, Señor, es tu voluntad. eh, y bueno, y me hace acordar, como para empezar a establecer algunas conexiones con esto que ujú, veníamos hablando del 24 de marzo. eh, ujú, Nada, con los juicios injustos, con eh, nada, la violencia y el terror que se ha ejercido sobre eh, muchísimos eh, inocentes, eh, muchísimas personas, eh, nada, también con ideas, también con ganas de- de mover el mundo, ¿no? Em, ujú, y nada, este reflejo constante con la persona de Jesús, me parece que nada, lo carga de una dimensión de trascendencia y de fe, eh, al donar esa vida de muchos mártires. Se me ocurren los mártires palotinos, Angelelli encabezando a los mártires riojanos, eh, en otras partes de Latinoamérica donde vivían situaciones similares eh, ujú, a las de acá, de Romero y muchísimos más, ¿no? Eh, Nada, realmente eso de de que la Pascua no se entiende, o la resurrección, o ese horizonte ujú, de vida plena, o de posibilidad de vida plena, no se entiende sin la pasión de Jesús. ujú, Yo me imagino, no sé, alguna vuelta del Evangelio donde Jesús le dice, eh, Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero eh, o sea, aleja de mí este cáliz, y que no siga con pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, eh, y ujú. corte ahí y Dios diga, bueno, eh, pasamos a la resurrección, eh, o no sé, eh, Ujú, porque nada, sería negar, sería tener una perspectiva muy poco humana de la vida, de lo que nos sucede y lo que le sucedió mucho en el optar por el seguimiento de Jesús. eh, y que nada, que me parece que hay que saber abrazar, que hay que saber caminar, eh, que hay que saber aceptar también, y que hay que saber ujú. encarnarlo con la fe en esa voluntad de Dios, que al final del tercer día eh, Jesús tiene su Pascua, Ujú. su resurrección, eh, y nada, y ahí empieza realmente la historia, ¿no? Sí, y en esto que decís también pensaba que eh, cómo Jesús se sostiene en esa opción de cumplir la voluntad de Dios a pesar de todo el sufrimiento, de la humillación, de la violencia. eh, lo que también lo sostiene ahí y en esa decisión de hacer la voluntad de Dios es un profundo amor hacia los hombres, profundo amor hacia Dios, y en ese amor el sueño de un mundo mejor y más justo para todos aquellos a quienes ama. Digo, uno eh, no termina sino de entender esta decisión de sostenerse en ese lugar de cumplir la voluntad, a pesar de todo lo que sabía que se avecinaba, y uno no entiende que eso responde justamente al amor de Jesús, al inmenso amor de Jesús por los hombres, eh, y el profundo amor por Dios eh, para cumplir su voluntad. A partir un poco de lo que me venís contando, de lo que venís diciendo, de también digo estas relaciones que no son menores,
que podés ir estableciendo entre la lectura y lo que hoy conmemoramos. Eh, Tenía ganas de preguntarte, si quieres compartirnos un poco más sobre vos, ¿qué significa para vos como argentino, pero sobre todo, o como latinoamericano podríamos decir, pero sobre todo como cristiano, qué significa para vos tener memoria o hacer memoria? Uf, qué difícil, ¿no? Eh, y a mí se me viene siguiendo a una canción que me ayudaba mucho a rezar hoy, que es Vamos cambiando del dúo salteño, pensar a la memoria como un río, eh, como un río que tiene su afluente, su cauce, y por el que no corre agua, sino sangre. Y es fuerte pensarlo así porque no es un río que lleva ese agua purificadora, sino un río que lleva una sangre eh, vivificadora, eso que hace latir con fuerza el corazón, eso que hace tener vida a cada parte del cuerpo, ¿no? Eh, Ujú, y esto, la canción dice eh, que va esta sangre eh, que va en la memoria como en los ríos, reverdeciendo todo lo que perdimos. Eh, y eso, hay como un segundo elemento, y que creo que no hay memoria si no hay nada perdido. En primer lugar, hay algo perdido que es lo que pasó, que es el ujú, tiempo, el que nunca se vuelve, eh, salvo mirando para atrás. Eh, y en un segundo lugar, hay otra cosa que se pierde y que son las vidas, que son las fuerzas, que son las luchas. Eh, Nada, me imagino a estos apóstoles, discípulos, discípulas de Jesús, sintiendo realmente esa pérdida y hasta que Jesús nos empieza a aparecer a cada uno y a darte testimonio de su resurrección, pensar que se había perdido realmente todo, ¿no? Eh, ujú, y se me ocurre esto de la memoria como cristianos, como esto, como ese río de sangre eh, que se abre con Jesús en la cruz eh, y que va reverdeciendo todo eso que perdimos, todo eso que habían vivido los discípulos con Jesús, todo eso que vivimos nosotros, nosotras como discípulos y discípulas de Jesús todos los días, eh, y que se va perdiendo, pero que la memoria, como este río de sangre, reverdece. Y también me iba a esta carta de Pablo a los Corintios, creo, eh, cuando habla de la iglesia como este cuerpo de Jesús con Jesús a la cabeza, ¿no? Y la iglesia como el cuerpo místico de Jesús. Y me parecía súper linda esta idea de la memoria como las venas de ese cuerpo. Eh, Nada, creo que es muy diferente al simple recuerdo, al simple traer al ujú, presente como manera de anécdota que esto o tal cosa pasó, sucedió en un determinado momento. eh, y tiene que ver con esto, con la locura de revivir, de reverdecer, ujú, hacer florecer algo perdido. eh, Porque es eso, es, al fin y al cabo una verdadera locura la de los discípulos y discípulas de Jesús de seguir insistiendo eh, con su mensaje, con su esperanza puesta en ellos, con la esperanza de Jesús puesta en ellos, eh, luego de ver lo que le sucedió. Eh, en un primer momento, eh, Pedro lo niega, ¿no? 3 veces, ujú, porque estaba viendo los latigazos que estaba recibiendo, eh,
los escupitajos, los insultos, los agravios, las burlas que estaba recibiendo, y cualquier ser humano más o menos normal y con un instinto de supervivencia mínimo, un sentido común, diría, haría lo que hizo Pedro, perdón, de decir, no, te juro que no lo conozco, porque sé que me va a pasar lo mismo si asumo que soy un Ujú, seguidor suyo. Y lo hace no sin dolor, porque después llora, dice el Evangelio, se pone a llorar luego de negarlo. O las ujú, mujeres, porque en realidad casi nadie lo acompaña en su camino a la cruz, salvo gente que se iba cruzando en el camino, ¿no? Eh, ujú, y narra esto después de la crucifixión de las mujeres que estaban ahí cerca mirando, eh, que para establecer otras conexiones eh, me hace mucho recuerdo a esta presencia de las mujeres, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, eh, que ante la desaparición de sus hijos, eh, de sus hijas, algunas embarazadas inclusive, eh, deciden ir al frente y buscarlos, preguntar dónde están. Eh, y me trae la imagen, al recuerdo esta imagen de las mujeres acompañando a Jesús, ¿no? Eh, ujú, Aún sabiendo la amenaza presente de la posibilidad de recibir un castigo semejante, eh, estar ahí, al pie de la cruz, eh, de bajarlo, de acompañarlo al sepulcro, de ir y ver dónde lo estaban colocando en el sepulcro, ujú, ¿no? Eh, Así que bueno, eso se me ocurría, o se me viene ocurriendo esa imagen ujú. eh, para la memoria. Bueno, te agradezco. Te voy agradeciendo, nos queda un rato más para charlar, pero también por los comentarios, lo que va diciendo la gente. Aprovecho para agradecerte por todo lo que vas compartiendo, por también todo lo que nos invitas a reflexionar, todo lo que nos invitas a profundizar en torno a esta lectura, que como decíamos es extensa, es súper enriquecedora. Y antes de hacerte otra pregunta, nada, por ahí como viendo que se va sumando gente nueva, aprovecho también este ratito a, a recordar las redes sociales, para que también puedan seguir sumándose y seguir viendo todo esto que vamos compartiendo, todo esto que vamos compartiendo también queda guardado para quienes quieran volver a pasarlo por el corazón, volver a reflexionar. Aparte del Instagram de Somos Lasallanos, también está en Facebook la fanpage Somos Lasallanos, el canal de YouTube al que pueden suscribirse, que es Lasallanos TV, muchos de los vivos que vamos compartiendo, si tienen ganas de volver a escuchar lo que di y nos fue compartiendo, ahí también se va subiendo todo esto, la página web www.lasallanos.org. A partir de lo que nos fuiste compartiendo, de lo que podés ir reflexionando para tu vida, también me gustaría preguntarte si puedes pensar en alguna invitación concreta que esta lectura nos haga. Sé que hay un montón de cosas, sé que o sea, son muchísimas las invitaciones y podríamos estar muchísimos miércoles hablando sobre esto, pero tal vez de esta lectura y sobre todo de lo que venimos hablando, de lo que vos podés ir recuperando en relación a la memoria, si podés pensar y invitarnos a pensar a quienes estamos acá, alguna invitación concreta a partir de todo esto que venimos charlando y que venimos reflexionando. No, no lo había pensado, pero se me viene ahora una cosa, eh, Ujú, y es el de, nada, hagámonos más iglesia, hagámonos más parte eh, de, de la iglesia toda y sobre todo la iglesia eh, habitada, encarnada, llevada adelante por los y las más pobres, ¿no? Eh, ujú,
se me viene al recuerdo, a la memoria, eh, una experiencia en Paraguay, en un pueblito llamado Arapiajú, donde fuimos a hacer una experiencia de misión en 2019, eh, bueno, con algunos hermanos y otros pibes en experiencia vocacional. Eh, Era de Semana Santa. Y recuerdo justamente en un Viernes Santo, donde también se narra la pasión de Jesús, eh, la imagen la imagen siguiente. Eh, Se tiene la costumbre de bajar al Cristo eh, a la cruz y ponerlo en algún lugar, generalmente delante del altar, y que la gente eh, vaya haciendo fila y acercándose a darle un beso en alguna parte de- de la figura, ¿no? Y muchos y muchas iban como arrodillados, ¿no? Con un sentido profundo de respeto ante eso, eh, y encarnando realmente este dolor que sentían estas mujeres y estos discípulos de Jesús a la hora de ver que lo estaban por crucificar, estaba crucificado, ¿no? Eh, y bueno, se ve que hay una costumbre de llevar una especie de velo en la cabeza. eh, no sabría decirte por qué, pero es su tradición. Eh, y entre esas mujeres que llevaban un velo en la cabeza, había una que llevaba un velo, eh, que no era un velo, era un repasador, con unas estampas eh, de un programa infantil de Peppa Pig. Eh, y cuando vi eso y pude comprender lo que estaba pasando ahí, creo que realmente hice un clic eh, y tuve un momento de oración y que me impulsó a una conversión súper profunda y que tiene que ver con esta invitación concreta que nos hago de hacernos más iglesia, de hacernos más iglesia en lo cotidiano, de hacernos más iglesia eh, en la memoria, eh, de unirnos en esa memoria de nuestros pueblos, de nuestras mujeres, de nuestros hombres eh, que mantienen en sus lugares, en sus capillas, en sus parroquias, eh, tradiciones que le hacen sentido a revivir la experiencia pascual de Jesús en cada momento y en cada lugar. Eh, Ujú. Esa es la invitación que nos hago. Que Seamos hay mucha iglesia. gente, ujú, mucha gente recuperando esta frase y también un poco en relación a lo que vos venís diciendo, a lo que nos venís compartiendo, pienso que ese ser iglesia y hacernos más iglesia sea también un ejercicio de memoria en lo que vos decís, no solamente como acordarnos algo viejo o recordar algo que ya pasó, y ya está, sino que justamente ese mensaje de memoria esté lleno de vida, de recrear en la vida de cada uno y en la vida que vamos compartiendo con otros, ese profundo amor que tuvo Jesús por Dios y por los hombres al momento de su pasión. Y para sumarle una cosita más ahí, Ujú, yo creo que la iglesia verdaderamente, o como nos las vamos entendiendo nosotros ahora, comienza verdaderamente en Pentecostés, eh, cuando ya han tenido la experiencia de la resurrección de Jesús, cuando ya anda dando vuelta esa idea de eh, Jesús no, o sea, murió en la cruz, eh, pero resucitó y está entre nosotros. eh, y los invade ante ese reconocimiento, ese ardor profundo que está simbolizado en las lenguas de fuego, ¿no? Y en el soplo de ese viento, y en ese salir ujú, de la casa, ujú. eh, hablando en los idiomas que el Espíritu Santo iba inspirando para poder llevar esta buena noticia
que es la clave de nuestro evangelio, el corazón de nuestro evangelio, que es Jesús resucitó y nos ha salvado. Entonces, además de esa invitación concreta de hagámonos más iglesia, y hagámonos más iglesia, sobre todo junto a los pobres, eh, me sumaría a este pedido con el que viene insistiendo el Papa Francisco de que nos hagamos una iglesia peregrina, en salida, políglota, en el sentido de capaz de hablarle a cada uno según sus razones, según su corazón, ¿no? Ujú. Bien. Muy, muy hermoso y muy interesante, así como también muy desafiante lo que un poco nos invitás a partir de todo esto que pudimos ir charlando. Eh, Creo que a todos nos queda resonando esta idea de hacernos más iglesia y en esta clave tan clara que nos pudiste ir compartiendo. Así que bueno, quería agradecerte por tu tiempo, pero también por toda la dedicación que le pusiste a este momento, a lo que pudiste pensar, a lo que pudiste compartir, agradecerte por tu testimonio y por todo lo que nos vas invitando y todo lo que nos vas compartiendo en torno a lo que podés ir pensando vos mismo. Así que bueno, te agradezco muchísimo por todo eso que implica estar hoy acá compartiendo con todos nosotros. Te agradezco mucho. No, gracias a vos, Mora, y bueno, gracias a todos por eh, estar ahí escuchando. Eh, no sé si mi oración compartida merece ser eh, escuchada o tan recibida, pero muchísimas gracias porque realmente este tiempo de ir preparando un poco eh, este espacio, este momento, me ha ido ayudando a rezar profundamente eh, con esta conmemoración, con este evangelio. Bueno, muchísimas gracias por sumarte. Yo me quedo un ratito más, así despido y todo eso, pero te agradezco y a lo largo del vivo no te quise interrumpir, pero mucha gente también agradeció todo lo que nos ibas compartiendo y todo lo que nos ibas invitando a pensar. Así que muchísimas gracias. Gracias y nunca más, como dice Chifre. Nunca más. Muchas gracias a todos por sumarse, por todo lo que fueron comentando, eh, por dedicarle este ratito a poder reflexionar en este día que para los argentinos, pero que también para toda Latinoamérica es tan importante. Eh, Así que bueno, agradecemos mucho la participación y presencia de todos. Volvemos a agradecerle a Didi por todo lo que nos invitó a reflexionar. Eh, y bueno, los esperamos el próximo miércoles con esta propuesta para seguir reflexionando, para seguir pensando y también para, como dijo Didi, para poder hacernos más iglesia. Los esperamos el miércoles que viene para continuar con los vivos y para seguir reflexionando. Muchas gracias a todos por sumar.